Bueno, nosotros al tabaco igual, como les comentaba con la coca, al tabaco como planta lo conocemos como tabaco, pero como espíritu sairi. Entonces el trabajo y relación que nosotros tenemos es con el sairi, que algunas veces se presenta como un joven y otras veces como un abuelito. Y es una medicina muy maravillosa que está presente, ¿no?, desde los pueblos del norte hasta la Patagonia, en todo el continente americano, siempre y en toda ceremonia. Es un abuelo que acompaña, que siempre está presente en casi todos los rituales. El tabaco, tal vez por la nobleza misma que tiene, lamentablemente está siendo abusado y ahora tenemos un uso indiscriminado a través de cigarrillos, cosa que está muy mal hecha porque es prostituir precisamente a la planta. Como les decía, es un abuelo. Entonces, cuando nosotros reconocemos que es un abuelo, a tu abuelo de carne y hueso, a tu abuelito persona, no le vas a maltratar, lo vas a tratar con cariño, lo vas a saludar con respeto, te vas a acercar y le vas a hablar: abuelito, buenas tardes, acá está tu nieto, he venido a presentarme. Y es exactamente la misma forma en la que nosotros nos relacionamos con el tabaco. Entonces, el tabaco es un mediador. Precisamente el tabaco es el que, por ejemplo, nos ayuda a llamarle a la ayahuasca a través del humo que va emanando cuando lo fumamos. El tabaco también eleva nuestros rezos. El tabaco también nos resguarda de enfermedades, nos resguarda de desequilibrios, nos resguarda hasta de espíritus que podrían enfermarnos. Por el mismo olor que él tiene, es como una protección muy fuerte que hace, ¿no? La gente en la selva, por ejemplo, dicen que como hay mucha serpiente y hay que tener cuidado, van con el cigarro y hace que la serpiente se duerma, por ejemplo, que se aquiete a través del tabaco. Entonces, el tabaquito lo vamos trabajando de diferentes formas acorde a la intención. Generalmente, para intenciones de bendición, para intenciones de rezos, para intenciones que son precisamente para agradecer, para abrir caminos, para hacer rezos de agradecimiento, usamos el tabaco que es rubio o tabaco que haya sido tratado con miel. Ese es muy hermoso. Y para procesos de limpieza, para procesos de curación, de sanar enfermedades, el tabaco negro. El tabaco se lo puede emplear de distintas formas, ya sea fumándolo, tomando una infusión del tabaco o también en pasta, ¿no?, para que el tabaco permita también enseñarnos. En ese estado de relación, el tabaco también te lleva a un estado de trance, y en ese trance el tabaco va al mismo tiempo hablándote, calmándote, dándote directrices de cómo vivir, de cómo solucionar, de cómo sanar.